Los alumnos no aprenden, esa es una cuestión que decimos, que no aplican lo aprendido, que no pueden aplicar, una vez que se dan las clases no pueden aplicarlo, y que en el tiempo no persisten en lo que aprenden. Es decir, que después de un tiempo, si volvemos a hacer alguna evaluación, especialmente en mi colegio, se toma una integrativa, se toma una evaluación al final, y bueno, y normalmente uno de los problemas que tenemos es que los alumnos no recuerdan lo enseñado o supuestamente lo aprendido. Y la respuesta que damos los docentes ante esta problemática es la falta de estudio o de dedicación o de capacidad de los alumnos. La realidad en la investigación educativa y estudiando un poco del por qué sucede y tienen este tipo de preocupación los docentes, que no los docentes, es que la enseñanza tradicional evidentemente no está dando la respuesta que queremos, que es poco efectiva y que no está dando los resultados que esperamos. De ahí proviene un poco la investigación y el leer y el estudiar especialistas que se dedican a trabajar sobre estos temas, algunos he nombrado acá como McDermott, Revis, Bienot, que trabajan sobre investigar sobre estas problemáticas, por qué no aprenden los alumnos y en qué temas en particular, y en especial en física, que es el tema en cuestión. Y uno de lo que acuerdan es que no hay que insistir con los métodos tradicionales. Entonces, de aquí surge un poco toda bueno, en esto he querido hacer un resumen que acordamos un poco con el marco teórico que voy a desarrollar más adelante, que la mirada vygotsquiana, es decir, que estamos en la prehistoria, que todavía enseñamos cómo lo hacemos hace mucho tiempo. Aún en los esquemas que nosotros creemos que tenemos adelantados, todavía enseñamos cómo se enseña hace 100 años. Otra idea es la idea piagetana, que hay que tener en cuenta el esquema mental que tienen los alumnos y trabajar de acuerdo a su esquema psicológico. Y de acuerdo a Usube, una de las cuestiones más importantes es que lo que saben los alumnos es fundamental para enseñar nuevos conceptos. Es decir, hay que saber lo que los chicos saben y enseñar en consecuencia. Una de las cuestiones que los docentes tenemos presente, o de acuerdo a la investigación educativa, es que los estudiantes tienen preconcepciones, es decir, tienen ideas previas que hacen o que obstaculizan el aprendizaje. Estas ideas previas o ideas alternativas tienen características que son sumamente robustas, resistentes al cambio, es decir, que son difíciles de cambiar. Una de las características son implícitas, es decir, a los docentes nos es muy difícil detectarlas. El simple pregunta que uno a veces entra al curso o al aula y empieza un tema nuevo y preguntar, a ver chicos, ¿qué saben de qué sé yo? Reflexión de la luz? A veces ni sabemos, porque eso, con esas preguntas a veces no es suficiente para detectar, por eso son implícitas y son difíciles de detectar. Y son relativamente coherentes, es decir, a veces cuando los alumnos responden o quieren dar una explicación, uno dice, sí, la verdad que hay que ser bastante coherente con lo que le voy a presentar, la nueva información, para poder cambiar lo que piensa, porque en su esquema mental entra bastante bien. Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para ante nuevas metodologías que sean efectivas. A veces, las buenas intenciones o el entusiasmo de los docentes no es suficiente. Los libros, que a veces también uno los ve tan atractivos y tan lógicos, uno cree que a veces ser activo o tener un buen tono de voz o llevarle a hacer una práctica es suficiente. Y nos damos cuenta en el tiempo que persisten estas ideas alternativas y que no ha cambiado y que vuelven al trabajo anterior. Bueno, ante esta situación surgen las estrategias de aprendizaje activo, ¿ven? Que fomentan el trabajo
teniendo en cuenta las ideas previas, enfatizando el rol del docente, el rol del alumno, es decir, hay un nuevo cambio, una nueva dinámica en la clase. Cambia totalmente la dinámica. Y se utiliza un ciclo que nosotros, bueno, se le llama PODS, que es hacer predicciones, observaciones, discusiones y síntesis. Eso sería un poco en lo que se basa las estrategias de aprendizaje activo. Estas estrategias, o el aprendizaje activo en general, se basa en 5 principios fundamentales. El principio de constructivismo, que su nombre lo dice, que se tiene en cuenta que el estudiante construye su propio conocimiento. ¿Está bien? Él asume el rol de generar todas estas cuestiones con respecto al nuevo concepto, al nuevo conocimiento. Principio de cambio, que tiene que ver que si se tiene una idea sobre un tema, el aprendizaje activo le propone una situación que hace que pueda cambiar estos modelos. Principio de contexto, que hace referencia a al esquema mental, es decir, lo que los rodea, que sería la edad, la institución, el laboratorio, es decir, el principio de contexto tiene que ver con lo que los rodea para poder provocar este cambio. El principio de individualidad, es decir, que cada estudiante lo hace de acuerdo a su realidad. Es decir, si bien es muy importante el otro principio, que es el aprendizaje social, hecho de que no aprendemos solos, es decir, la relación con los compañeros, que tiene un gran valor pedagógico, el principio de individualidad quiere decir que cada ser humano aprendemos de una manera diferente. Todos estos principios, el aprendizaje activo y todas las estrategias que se basan en estos principios, los tienen presentes. Ahora, ¿por qué óptica geométrica? En realidad la óptica geométrica está presente en todos los contenidos del nivel secundario, por eso fue tomado uno de los elementos o uno de los indicadores por el cual elegimos la óptica geométrica. Está presente en el nivel orientado, por lo menos nosotros lo tenemos en nuestro colegio. Permite interpretar situaciones cotidianas. Los alumnos normalmente se preguntan, hay muchos hechos que responden a los principios de la óptica geométrica. Se pueden tomar decisiones de muchas situaciones basadas en la óptica, y algunos dispositivos tecnológicos. Para nosotros fue un tema relevante. También era uno de los temas que teníamos de fácil acceso. Eso lo podemos decir a modo práctico. En realidad, dentro de la gama de temas que teníamos dispuestos, la óptica geométrica tenía alguna fortaleza. Con respecto a este tema, investigando lo que otros especialistas hicieron, hay mucho material. Algunos lo hicieron desde el punto con entrevistas personales, por ejemplo, Goldberg y McDermott. Hay un trabajo desarrollado con respecto a todo lo que son ideas alternativas. Ellos desarrollaron trabajos, entrevistas personales, en el tema de imagen, espejos, plano, ¿está bien? Y lentes. De la cosa también, bueno, ahí nombro algunos de los que ya trabajaron y nosotros nos hemos basado para también contrastar con lo que nosotros obtuvimos en el trabajo. Luego de esta perspectiva, es decir, reconociendo que la óptica es un tema relevante en nivel secundario, los problemas que tenemos, porque a pesar de tener una buena institución y buena bibliografía, nosotros encontrábamos que los alumnos presentaban todas estas dificultades. También encontrábamos que los alumnos no aprendían. Surge, o nos ponemos en contacto con el proyecto ALOP. El proyecto ALOP surge de un grupo de formadores, de docentes de diferentes países, apoyados por la UNESCO, que desarrollan en diferentes temas estas metodologías. ¿Sí? En especial, el proyecto ALOP desarrolla un manual que tiene actividades que combinan actividades demostrativas, actividades de laboratorio, y también hay un capítulo dedicado a lo que
se le llama investigación-acción, es decir, propone de cómo evaluar los aprendizajes. ¿Está bien? Un capítulo que da un test, que nosotros le colocamos el nombre y lo decimos con LOCE. Es un acrónimo de evaluación conceptual del UIO. La metodología ALOP está centrada en especial el cambio de rol. A ver, de manera personal lo he vivido porque lo he aplicado, el cambio de rol del docente, que me parece que es fundamental. Si los docentes no asumimos un cambio de rol, difícilmente es lo que proponemos a los alumnos. Los alumnos también, en consecuencia, hacen otras cosas en el aula y en el laboratorio. Eso es una de las cosas que en particular después es lo que más me cambió a mí. También esta metodología fue un cambio de rol, ¿no? Y se desarrolló actividades de físicas en tiempo real, es decir, las clases se desarrollaban ahí en el laboratorio y los alumnos hacían las experiencias individuales y en grupo y se discutían. Las clases interactivas demostrativas tenían que ver con eso. Se les hacía una pregunta, se les presentaba una situación, siempre basada en lo que ellos sabían, es decir, nunca se les presentaba algo que los alumnos no supieran, algo así de la nada. Es decir, a ver, defina algo que no sabían. Siempre se les presenta, empieza así el proceso, ¿no? Basado en algo que ellos conocen. Y después, bueno, ahí sigue todo este ciclo. Se les presenta una situación, una situación nueva, se les hace el ciclo de que hagan una predicción, hacen predicciones individuales, hacen después una puesta en común porque se trabaja por grupo, después de esa sale una nueva predicción, una discusión de grupal, y a veces también se saca una síntesis de todo el curso. Después que se sacan esas ideas, se hacen las prácticas y se contrapone lo nuevo o lo que ellos pensaban con lo que se realiza en mi experiencia. Bueno, eso sería lo que propone el manual ALOP. Por supuesto, surgieron preguntas. Esta metodología a mí me llega a través de un curso que hago, ¿está bien? Y la primera pregunta, porque esto fue diseñado o armado para ser aplicado en los primeros años de las universidades. Esto no estaba previsto para ser aplicado en las escuelas secundarias. Entonces la primera pregunta es que si podía ser aplicada esta metodología en un colegio secundario. Y que si esta metodología mejora el aprendizaje. Y después de hacernos esas preguntas, ¿qué fracción? Es decir, si podemos medir esto. ¿Sí? Y planteamos el objetivo general, que tiene bastante relación, obviamente, con el título, que es evaluar la incidencia de las estrategias didácticas propuestas por el proyecto de la UNESCO para el aprendizaje de la óptica geométrica en estudiantes de nivel secundario. Y los objetivos específicos, bueno, y contrastarlos con los de la enseñanza tradicional, que era una opción, podríamos hacerlo como no, pero nosotros teníamos la posibilidad de tomar otro grupo que siguiera la enseñanza tradicional. Y los objetivos específicos es ver si era factible la aplicación de esta metodología, analizar el perfil cognitivo, es decir, si los alumnos, ya que esta metodología estaba pensada para los alumnos de los primeros años de la universidad, si el perfil cognitivo que tenían nuestros alumnos podía llegar a aplicarse. Indagar sobre los conocimientos previos que tenían sobre la óptica geométrica, porque aunque no lo habían visto, porque nosotros habíamos, de acuerdo a los contenidos, no habían tenido óptica, los alumnos sí conocen muchas cosas de óptica, porque se preguntan y porque leen bastante y porque también esto de hacerse preguntas y contestarse, ¿no? Y después evaluar y comparar con el aprendizaje conceptual dado por este modelo y compararlo con el estrategia tradicional. Bueno, nuestro marco teórico, como esta metodología claramente es constructivista y ya hemos mencionado de que tiene en cuenta el perfil cognitivo de los alumnos, es decir, si era posible, porque una de las preguntas que nos hicimos es que si era factible. ¿Factible por qué? Porque proviene un manual que era aplicado para los primeros años de la universidad y nosotros no sabíamos si lo podíamos aplicar en el nivel secundario.
Entonces, el paradigma constructivista dado por Piaget, es decir, que la enseñanza, la estructura de pensamiento condiciona el aprendizaje de nuevos conceptos, para nosotros era muy importante saber si los chicos estaban en un nivel tardío de pensamiento como para poder aprender estos conocimientos. Vygotsky, nosotros rescatamos de Vygotsky la relación, uno de los principios que dábamos en el aprendizaje activo, que es la relación con el otro. Se aprende en la medida que se interactúa. Como que el proceso social es fundamental para el aprendizaje. No aprendemos solos, ¿está bien? Esto del autodidacta, no, se aprende en la interacción. Y a Ausubel nos basamos que lo que el alumno sabe, porque estamos hablando de las preconcepciones, estas ideas tan robustas, que lo que se sabe es muy importante para el nuevo aprendizaje. Estos fueron nuestros ejes, ¿está bien? En el marco conceptual. Bueno, un poco haciendo un detalle de cada una de las teorías sin profundizar. Bueno, Piaget, básicamente si uno lee algunos de los trabajos de Piaget, es una filosofía del conocimiento, el preguntarse qué es el conocimiento, la relación entre el objeto de conocimiento y el sujeto, pero básicamente nosotros rescatamos de él todos los periodos de desarrollo, porque más adelante, bueno, en nuestra metodología usamos algo que nombramos y que está basado en la teoría de Piaget. Bueno, y él hace la relación, estas palabras, y en su teoría la asimilación, la equilibración, la acomodación y el aprendizaje, que tiene que ver que ante un nuevo conocimiento el ser humano, ¿está bien? Nosotros sentimos un desequilibrio, es decir, ante un nuevo concepto, lo primero que hacemos es relacionarlo con lo que sabemos. Y después de un proceso mental, hacemos lo que es la acomodación. Una vez que se produce la acomodación, aparece el aprendizaje. Es decir, pero eso tiene que ver de acuerdo a una estructura mental. Eso no se da de esa manera si la estructura mental no lo permite. Vygotsky, bueno, habla obviamente de la interacción social, que ya la mencioné, y la zona de desarrollo próximo, que tiene que ver con esto, la relación del ser humano, que lo que conoce y lo nuevo conocer. Es decir, y alguien que tiene que mediar entre lo que sabe y lo nuevo, que sería el docente y su metodología, ¿está bien? Lo potencialmente para conocer. Y Ausubel, obviamente, está basado en los conocimientos previos, su teoría está basada en los conocimientos previos, la organización del conocimiento en estructura y el aprendizaje significativo. Es decir, él basa en que lo nuevo para aprender tiene que ser significativo para el ser humano. ¿Está bien? Bueno, y los elementos distintivos que tiene el proyecto ALOC basado en estas tres teorías. Todas las actividades que se presentan empiezan con algo que el alumno ya conoce. ¿Está bien? El docente asume el rol de mediador. Es muy importante que los docentes no somos los transmisores, es decir, no nos paramos, hablamos y creemos que eso es suficiente. Que las actividades del profesor están basadas en experimentos cuyos resultados pueden contrastar con lo que ellos sabían. Y ponen en contraposición a los modelos alternativos. El desarrollo intelectual de los alumnos es tenido en cuenta, es decir, nosotros empezamos por situaciones que son muy básicas, muy sencillas, y de acuerdo a la estructura de pensamiento se van incorporando otras formas de expresión, es decir, otros lenguajes como modelos matemáticos, gráficas, y se va haciendo algo más complejo. Y por último, la relación entre los alumnos, es decir, proponen una continua relación entre los demás compañeros. Bueno, en la metodología, después que ya definimos cuál era nuestro marco teórico en que nos íbamos a basar, por qué lo relevante de la óptica geométrica, tuvimos que diseñar el plan de trabajo. ¿Está bien? Hicimos una metodología cuantitativa porque procesamos toda esta información que
vamos a obtener a través de los instrumentos. Hicimos cuasi experimental, los grupos ya estaban formados, nosotros no los formamos porque eran los cursos con los que íbamos a trabajar, y a un grupo se le llamó grupo experimental y al otro grupo control. Sin ningún tipo se eligió, bueno, a ver cuál va a ser el experimental y el control, sin ninguna preferencia de nada. En realidad yo tenía cargo en la escuela, me ofrecieron, yo pedí, yo estaba a cargo de un curso y el otro, la profesora me dijo que no tenía ningún inconveniente de cederme en ese tiempo el curso. Y bueno, simplemente dije, bueno, un curso será experimental y el otro control, no se hizo nada en especial, ¿no? De todas maneras, ahí cuento un poco en la metodología, allá los alumnos tampoco se ponen por grupo por nada en especial, ¿está bien? Es aleatorio, es más, a veces se pone para que estén todas las letras, la A, la B, la C, pero nada en especial. Bueno, al grupo experimental se le aplicó los laboratorios de aprendizaje activo y clases teóricas demostrativas, es decir, todo lo propuesto en ALOP. Esta va a ser nuestra variable independiente y el grupo control, la metodología tradicional. ¿Está bien? Y el aprendizaje conceptual fue nuestra variable dependiente. Un poco para contextualizar la institución. Bueno, ahí yo le saqué una foto el día que estaba tomando el pretest. ¿Está bien? No sé, si quieren que me explaye un poco en el sistema de ingreso y evaluación de la institución. La institución es un colegio preuniversitario, el Colegio Central Universitario, tiene un sistema de evaluación que se hace con los 3 colegios preuniversitarios. ¿Está bien? Los alumnos se inscriben, alrededor de 1.500 alumnos se inscriben, después se toma un examen de ingreso de los 3 colegios y después por orden de mérito los alumnos van eligiendo el colegio. Sí. Después vamos a ver. Sí. Una de las cuestiones que el primer colegio que cubre sus vacantes es el Colegio Central, porque es como muy solicitado. La cantidad de alumnos que ingresan son 100, es decir, se cubren 4 cursos para el ciclo básico, ¿saben? 4 primeros. Y después, en la mitad del ciclo, es decir, cuando se termina el ciclo básico, en el orientado, hay también otro examen que dejan para que ingresen otros 40 alumnos. ¿Está bien? Que de alguna manera es un proyecto, digamos, piloto para hacer un análisis de los alumnos que ingresan de otros medios con respecto a los que ya venían. ¿Está bien? Y se mezclan los alumnos en ese ciclo. Bueno, tenemos un sistema de evaluación diferente, lo hacemos de manera cualitativa, nosotros trabajamos con diferentes categorías como alcanzó satisfactoriamente, alcanzó satisfactoriamente, alcanzó y falta alcanzar. En realidad nos basamos por objetivos, la evaluación es por objetivos. ¿Está bien? También hay una equivalencia, si uno lo quiere ver con números, pero aquellos que trabajamos solamente en esa institución nos olvidamos de la calificación. Nos olvidamos, pero la verdad es que ya no hacemos, porque es por objetivo. El objetivo 1 es alcanzado, el otro no. Y después hacemos un informe a los padres de los objetivos y las categorías. ¿Está bien? No se saca un promedio, todo ese tipo de cosas. Al principio, hasta a los chicos les cuesta adaptarse a ese sistema. Después es bastante sencillo. Bueno, en la asignatura que se aplicó fue en biofísica. ¿Por qué? Porque ahí estaban concentrados los temas que nosotros habíamos elegido como contenido. ¿Está bien? Y los contenidos del curso abarcan otros. ¿Está bien? Pero en la primera unidad tiene que ver con toda la óptica geométrica, no llegamos a la óptica física. Primero, previamente hay ondas, una descripción de ondas, en general ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, de manera general, periodo, frecuencia, qué sé yo. Después de eso se pasa a sonido, nada más que en ese año para poder abarcar y no cortar con las vacaciones, dimos ondas electromagnéticas como descripción general y pasamos a los temas de óptica. ¿Por qué? Porque es biofísica, porque se ve toda la parte de óptica geométrica para llegar a la descripción del ojo, ¿está bien? Y la visión, porque después tenemos sonido y toda la descripción del proceso de audición
y después toda la parte de termodinámica donde se ven los procesos termodinámicos del ser humano o de los seres vivientes. Hasta ahí termina la asignatura. Bueno, pero nos daba justo para dar esa parte. Bueno, un poco, este es un resumen de los grupos. Las unidades de análisis, el grupo experimental, los dos grupos tenían el mismo número de alumnos, la mayoría se trata, los de ciencias naturales eran los dos. Las variables independientes, bueno, ya lo dije, en el grupo experimental se le aplican los laboratorios de aprendizaje activo y el otro la metodología tradicional. Y la variable dependiente es el aprendizaje conceptual. Los indicadores eran los que cubre este test que está contemplado en el manual, el test del OCE. Lo aplicamos pre-test y post-test. Y los instrumentos fue la prueba de aula de razonamiento científico y el test del OCE. La primera prueba es la prueba de Lawson, le digo yo, pero es Lawson también. Sí, creo que decir siempre Lawson había hecho un poco la prueba de razonamiento está diseñada, bueno, por Lawson. Se utiliza una de lápiz y de papel, es de opción múltiple y abarca y permite obtener el perfil cognitivo de los alumnos y se pueden comparar diferentes aspectos. Los aspectos a tener en cuenta son, bueno, conservación de magnitudes físicas, pensamientos de proporcionalidad, identificación y control de variables, pensamiento probabilístico, pensamiento combinatorio y pensamiento correlacional. Es una evaluación bastante abultada. Eso lo hemos tomado como pretest. ¿Está bien? No como pretest, lo tomamos una sola vez antes. Lo tomamos, no digo pretest porque no fue posttest tampoco. Y son 26 preguntas. Bueno, ustedes deben conocerlo más o menos el test del Lawson. Pero son 26 preguntas, se hace una de las preguntas, la contesten y la segunda, de alguna manera, pregunten por qué eligió la respuesta anterior. Y el test del OCE, que también es de lápiz y papel. En el manual de ALOP, el test del OCE tiene 50 preguntas, porque también está contemplado ver la parte de óptica física. ¿Está bien? Nosotros de los 50 sacamos las 34 preguntas de la óptica geométrica, de manera textual, no cambiamos absolutamente nada. Para la medición usamos la ganancia intrínseca o normalizada, G, que representa de alguna manera, bueno, los paréntesis representan el promedio, ¿está bien? Siempre he trabajado en porcentaje, post menos pre son el promedio del grupo, ¿está bien? Menos, y dividido en 100 menos el promedio del pretest. De acuerdo a los valores obtenidos, las categorías son si G es menor que 0,3, una ganancia baja, o ganancia media, se está comprendida entre 0,3 y 0,7, y ganancia alta si es más que 0,7. Las actividades que desarrollamos, algo para tener en cuenta. Los dos grupos desarrollaron los mismos temas. ¿Está bien? Los temas fueron exactamente lo mismo. Empezamos con propagación rectilínea de la luz, reflexión de la luz, refracción y después lentes. ¿Está bien? Y la parte de la visión. Compartimos los contenidos y el tiempo. Es decir, empezamos todos con los pretest o el test de Lawson y el tiempo compartido se tomó el pretest y el posttest en el mismo tiempo. Obviamente, el grupo experimental, ¿qué hacía? Y desarrollaba lo que propone la metodología, observación y participación, respuestas individuales, después respuestas por grupo, la realización de experiencias, discusión, contrastación, ¿está bien? Y discusión después de los resultados obtenidos. Y el control, lo que dan las clases tradicionales. Bastante difícil de controlar esto. Clases expositivas con uso de pizarrón. Lo que hacemos. Escribimos, leemos, hacemos experiencias en el laboratorio demostrativas. ¿También? Con suerte a veces nos separamos de un grupo, pero son experiencias más que nada para demostrar las leyes que a lo mejor hemos dado. O al revés, hacemos una ley y después enunciado. Resolución de ejercicios en grupos, en pequeños grupos, que decimos, bueno, este es el práctico.
y la resolución después de ejercicios a veces en el pizarrón como para corroborar los resultados obtenidos. Bueno, después que aplicamos desde los pretest y test, procesamos los datos obtenidos. En los datos obtenidos, este es el test del oso. Tenemos el número de alumnos, ¿está bien? Este es el grupo experimental y el grupo control. Para el grupo control, 46% de los alumnos está en el concreto y 54% en transición. Y el grupo, experimental. Y el control, 29% en el concreto y 71% en transición. En general, tienen un buen nivel de... Ya están todos en concreto, lo cual también de concreto en adelante. Este grupo parece, hay más cantidad de alumnos en transición que el grupo experimental. Y estadísticamente equivalentes. Después hicimos con el test del OCE las 34 preguntas para el grupo experimental y para el grupo control. Los resultados obtenidos. La ganancia intrínseca nos dio para el grupo experimental 0,69, para el grupo control 0,19. En el pretest se obtuvo un 22 más menos 10% en el rendimiento. Y en el posttest 75. A ver, comparando, el pretest para ambos grupos tuvieron un rendimiento similar. Y en el posttest 75 más menos el 10% y 37 más menos 8%. Preinstrucción, los dos grupos, es decir, conocían de los temas prácticamente lo mismo. ¿Está bien? No hubo diferencia, los dos grupos conocían del tema lo mismo, de las 34 preguntas. Después se hizo la evaluación para los 28 alumnos. Cuando, el alumno 1, acá en resumen, antes de la instrucción lo que podemos decir que en el grupo experimental 6 o 7 alumnos no más tenían un 30% de rendimiento. En general, ¿está bien? Para el grupo experimental y control. Si uno se fija, este sería el perfil para los pretest. ¿Está bien? Y muy bajo conocimiento conceptual. Es más o menos parecido a lo de las preguntas. Después de la instrucción, el experimental, todos los estudiantes poseen un rendimiento superior al 50%. Si nos fijamos acá, todos los estudiantes obtienen un porcentaje mayor, 50%. El 90% de los estudiantes alcanza deseado. Si nosotros pensamos que el 6 o el 7 es un rendimiento deseado, ¿está bien? El 90% lo alcanza. ¿Sí? De acá para arriba, el 90%. A diferencia del grupo control, que solo 2 alumnos tienen una mejoría del 40%. El 53% mejora el orden, para el grupo experimental, el 53% mejora un orden del 70%, es decir, 70% de mejora, el 53% de los alumnos. Bueno, eso es de manera general, con las 34 preguntas, haciendo un análisis por pregunta y por alumno. Después que se hizo, esto sería la evaluación en general, como el test del OCE se presenta de tal manera que se pueden agrupar las preguntas, hicimos una reagrupación en ejes conceptuales. Esto fue, como ya teníamos los datos, el primer eje conceptual eran las primeras 5 preguntas. De hecho, en el test, la primera situación tiene 5 preguntas y no era difícil agruparla. Refracción de la luz es de la 6 a la 10 y todas las demás tenían que ver con lentes. ¿Está bien? Y en diferentes temas, distancia focal, visión lejana, esto tenía que ver con todo lo que era el tema que encima para nosotros era muy importante porque biofísica se basa justamente en todo lo que es la anatomía del ojo y la visión. Lentes convergentes y divergentes, las características de las lentes y las características de la imagen real formadas por lentes delgadas. Y bueno, se hicieron
diferentes ejes conceptuales y se analizó y se separaron el análisis, esta base de datos que nosotros teníamos. Acá, que queda algo también incómodo para verlo, pero voy a presentarles lo que hay para un eje conceptual, el eje conceptual 1. ¿Está bien? Que agrupa lo que es los espejos planos y la formación característica de la imagen frente a un espejo plano. Bueno, he señalado en color rojo las respuestas correctas. Es posible que tengamos que volver. Pero la situación es una vela frente a un espejo y un observador. ¿Está bien? Y después, bueno, agrupando, esto presenta, bueno, esto es el antes del grupo experimental y el posterior. Y esto es antes y después del grupo control. Si analizamos y comparamos, estas dos gráficas son muy similares. ¿Está bien? Fíjense que en la primera pregunta, la opción A y la opción B, que tienen la mayor cantidad de elección, los dos presentan los dos grupos muy parecidos. El grupo, en la pregunta número 2, bueno, acá está señalado, esta sería la correcta, la menos elegida. Claramente, estas dos uno lo podría señalar como si fuera una idea alternativa, es decir, eso es lo que predomina en los chicos, es lo que piensan con respecto a la... Podríamos volver a la pregunta. Y bueno, y así en cada una, fíjense en esta, en la última pregunta, lo que piensan los alumnos, la mayoría, los dos grupos. ¿Está bien? Si volvemos, esta que también nos llamó la atención, es la última. Si se duplica ahora la distancia de la vela al espejo, cuando uno separa al objeto del espejo, la altura de la imagen de la vela ahora es más pequeña que antes, del mismo tamaño que antes, más grande que antes, no hay imagen en la vela. Y en realidad ahí se vio claramente una idea que después, cuidado, que en el posterior, ya lo vamos a analizar, en el posterior no se abandonó. Porque si nosotros observamos este rojo, bueno, acá y acá, quiere decir que esto, una de las cosas que me habías dicho, no se abandona esa idea. Bueno, resumiendo, es decir, haciendo el análisis de lo que se obtiene, podríamos decir que para la primera pregunta, antes los dos grupos tienen un perfil muy similar. Y de manera posterior, el grupo control, 93% obtiene de respuestas correctas la primera pregunta, y el grupo, perdón, el experimental, y 25% el control. ¿Está bien? Y la opción A, que también tiene 36%, el grupo control no abandona, tiene un alto porcentaje en la opción A. ¿Está bien? Para la segunda pregunta, ahí están las dos respuestas. La correcta es la C, 40 y 50, se acercan bastante. ¿Está bien? Y después de la instrucción, el 100%, el grupo control, el grupo experimental elige la respuesta correcta y el grupo control el 70%. Evidentemente, si nos fijamos cuál era la pregunta, podríamos ver, si quieren paso y leemos la pregunta, la segunda. La altura de la imagen de la vela es más grande que la vela, más pequeña que la vela, del mismo tamaño que la vela, no hay ninguna imagen de la vela, se da suficiente información. No se da suficiente información. Es decir, que el tamaño de la vela han podido elegir, tanto el grupo control como experimental, han podido... En esto, el grupo control también, hay un gran porcentaje de alumnos que contestan correctamente. Bueno, para la pregunta número 3, la correcta es la D, y antes de la instrucción, esta es los porcentajes. Y después de la instrucción, 75, hay una buena ganancia. Y para el grupo control, 32. La instrucción tradicional parece que no abandonó los modelos alternativos. Para la pregunta número 4, antes de la instrucción, la opción correcta es la B. Esos fueron los porcentajes, bastante elegido por el grupo control. La posición de la imagen de un objeto frente a un espejo plano depende de la posición del observador.
Esta pregunta que también a mí me llamó la atención, que me parece lo diferente a lo que dan las líneas de las editoriales, es que en la mayoría de los libros, por ejemplo, no pone al observador en juego en el análisis del problema. A mí me llamó mucho la atención porque yo también cometí errores cuando uno lo hace. Porque nunca en los libros ponen al observador como... Eso la primera vez que lo vi fue en los tutoriales. Es decir, como que el observador no es importante. Bueno, y acá uno de los obstáculos, si uno sigue lo que son los libros y la enseñanza tradicional, el observador no es importante para el análisis, cosa que se ve claramente. La metodología LOP sí es importante, la posición y el análisis del observador. Después de la instrucción, bueno, 64-32 y la opción B, que también fue muy elegida, 29 y 54. Bueno, la instrucción parece ser más efectiva que la tradicional y es difícil erradicar la idea de que la imagen depende de la posición del observador. Cosa que los libros nunca lo dicen, ¿está bien? Por eso la enseñanza tradicional no ha podido superar eso. Y la 5, que tiene que ver con el tamaño del objeto frente al espejo, también hay una cuestión errónea de pensar que cuando uno se aleja del espejo, el tamaño de la imagen se hace más pequeño, pero es una cuestión de perspectiva. El tamaño de la imagen sigue siendo la misma. Bueno, eso fue... Fíjense que esto, tanto para el grupo experimental para el control, ha sido bastante difícil de superar. Porque los alumnos, si uno se separa, obviamente lo ve más chico. Yo me alejo y veo los objetos más pequeños. Bueno, un análisis similar se han hecho en todos los ejes conceptuales. Algunas cosas han coincidido con lo encontrado por otras investigaciones y algunas cuestiones hemos encontrado que han mejorado, ¿está bien?, con esta instrucción. Pero hemos hecho el análisis en todos los ejes conceptuales. Para hacer la exposición he elegido un eje nada más. Pero en el trabajo están todos los ejes. Algunas cosas que, bueno, es posible que se nos haya escapado o se me haya escapado de analizar, pero es difícil a veces de verlo. En las 5 preguntas, ¿está bien? En una gráfica hemos puesto el rendimiento. La ganancia es de 0,66 para el primer eje conceptual. El rendimiento de la primera pregunta para el grupo, este fue el rendimiento antes y después. Bueno, claramente se ve cómo mejoró con respecto al grupo control. En la segunda pregunta fue el que mayor ganancia tuvo en el grupo control. Después otro análisis de manera general, ¿está bien? El rendimiento del grupo control en las 5 preguntas, ¿está bien? Los 28 alumnos en las primeras 5 preguntas. ¿Qué podemos decir? ¿Quiénes obtuvieron mayor porcentaje? El mayor del 60%, un 93% de los alumnos del grupo control obtuvieron más del 60%. A diferencia del grupo experimental, el control, solamente el 28% obtiene un porcentaje mayor del 60%. En el grupo experimental, un 7% no eleva su rendimiento, a diferencia del control, que solo el 29% mantiene su porcentaje y el 7% disminuye, es decir, empeora. A ver, algunas conclusiones. Obviamente que para concluir nos tenemos que ir a los objetivos. A ver si los objetivos que nos planteamos se cumplieron satisfactoriamente. Evaluar la incidencia. Pudimos evaluarla así. El instrumento que nosotros usamos, que fue el OCE, nos permitió evaluar la incidencia, porque evaluar la incidencia de la estrategia didáctica en estudiantes secundarios y compararla con la tradicional. Sí lo pudimos realizar. Perdón. Me fui a la... No voy a tener que hacerlo más.
no funcionó el enlace. Se cumplieron los objetivos. Fue posible implementar todas las actividades. Todo lo que proponía el manual lo hicimos. A los alumnos, me olvidé de comentarlo, a los alumnos se les entregó un cuadernillo con todas las actividades. Llegaban al laboratorio y completaban las actividades ahí en el laboratorio. Necesitaron equipamiento, sí, porque el laboratorio nuestro no cuenta con 7 equipos. Nosotros teníamos 28 alumnos, hicimos grupos de 4 alumnos. Así que tuvimos que multiplicar. Por supuesto, mi hijo me ayudó a multiplicar, hicimos fuentes de luz, láser, lentes cilíndricas para poder transformar este rayo de luz en un eje, que tuviera la incidencia, así que le poníamos la lente cilíndrica, usábamos plastilina, recipientes con agua, pero todas las actividades se pudieron desarrollar satisfactoriamente. Y bueno, algo para destacar, los alumnos trabajaban con mucho entusiasmo, ¿está bien? No fue evaluado. Y el grupo control trabajó, bueno, de la manera tradicional, hacer clases demostrativas. Los objetivos específicos, tendríamos que volver, pero no me voy a volver a hacer el enlace. Pudimos evaluar el conocimiento previo de los alumnos, pudimos de alguna manera conocer el perfil cognitivo de los alumnos, pudimos comparar y medirlo y ver la efectividad de la instrucción. También pudimos ver que tenían un conocimiento muy bajo del tema. ¿Está bien? Eso también, porque a veces también ha sucedido que en ciertos temas los alumnos conocen un montón, en este caso no conocían tanto. Nada, casi nada. Para las 34 preguntas, de manera general, me salgo del eje conceptual y de cada eje y lo decimos para todas las preguntas. Para el grupo experimental tuvo un rendimiento del 75 más menos 100 y el grupo control 37 más menos 8%. Bueno, la ganancia en general fue de 0,69 y para el grupo control 0,19. Esto es un cuadro donde agrupo todas las ganancias para todos los ejes conceptuales. ¿Está bien? El 1, bueno, para el grupo control, estas fueron las ganancias en los diferentes ejes conceptuales, y para el grupo experimental fueron estas. Si lo vemos en una gráfica, esto corresponde al grupo control y las ganancias para el grupo experimental. Claramente se ve la ganancia debido a la metodología log. También nos pareció importante ponerlo en cuartiles, es decir, los alumnos que tenían de 0 a 40% en el rendimiento. Para el grupo control es para destacar de que los alumnos del grupo control estaban en los 2 primeros cuartiles, entre 0 y 40 y entre 40 y 60. A diferencia del grupo experimental, que fue entre grupos de porcentaje de alumnos en el segundo cuartil y los demás correspondían a cuartiles de mayor rendimiento. Algo más para... También se analizó el coeficiente de correlación. ¿Está bien? En el conocimiento por instrucción y la capacidad de razonamiento, este test de Loss. Y nos daba valores de 0,38 y 0,15. No, a ver, el coeficiente parece que nos indica que no condiciona demasiado el estado de pensamiento, el nivel psicológico en el post-test. Y después calculamos también los coeficientes de correlación post-test y pre-test. Para el grupo control, menos 0,08. Es decir, el conocimiento, lo que conocían los alumnos antes, no condiciona lo que hicieron, lo que pudieron alcanzar después. A diferencia del grupo experimental, que es menos 0,33, que podríamos decir que aquellos alumnos que conocían poco, después fueron los que mayor ganancia tuvieron. Bien, eso indicaría el coeficiente de correlación negativo.
Bueno, y las sugerencias. Después de esto, aparte de las sugerencias, fue llevado adelante y se llevó adelante en la institución, que fue por lo menos la implementación de la metodología en la institución. No se abandonó porque estaba el material se trabaja. La institución también compró más material porque también se vieron la incidencia en los resultados y a veces lo que comentan los alumnos, esto de trabajar como que trabajan ellos. Eso también nos recalcaron, decían como que ellos, nadie hacía las prácticas, ellos lo hacían. Y bueno, y la otra sugerencia es que se podría, en otras instituciones, se podría llevar adelante en otras instituciones. Creo que algo hicimos con Susana en algún estado vulnerable y también tuvimos muy buen resultado, pero no se ha hecho de manera de proponerlo al ministerio, es decir, proponer esta metodología, porque es factible, tiene material de bajo costo y se podría hacer perfectamente. Los docentes no necesitamos demasiado material para llevarla adelante, pero sí se necesita lo que la metodología propone, esto de ser, también hay que ser ordenado, porque un día, es decir, no nos podemos olvidar que hoy teníamos la práctica y teníamos que armar, eso sí requiere ser sistemático. ¿Está bien? No es que abran el cuaderno y empiecen a completar. Hay que ser rigurosos en el trabajo. Lo que pasa es que al principio cuesta, pero después cuando uno ya lo ha hecho 2 o 3 veces es muy sencillo. Sabemos que la actividad tanto, qué requiere, qué material y dónde está. Bueno, eso sería lo que nos quedaría, que sería difundirlo para que se pueda poner en práctica en otras instituciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a continuación los integrantes del jurado pueden hacerle los comentarios y